¿Sabías que un robo de miles de millones de dólares convirtió a un hombre en la quinta persona más rica del planeta? No hablo de un asalto a un banco, sino de la historia secreta detrás de Louis Vuitton, un imperio del lujo que todos conocemos, ¿verdad? Pero la verdad es que no fue creado por el magnate que hoy lo posee. Nació del frío, de la pobreza extrema, de un niño que dormía solo en el bosque y que un día conoció a una emperatriz. Su historia es una mezcla de innovación, engaño y el que para muchos es el error más caro del mundo. Quédate conmigo, porque te voy a desvelar cómo este niño sin nada construyó un legado y cómo un lobo se quedó con todo. Esto es Louis Vuitton, y te prometo que al final verás el lujo de una forma totalmente distinta. ¿Estás listo? Porque lo que viene ahora te volará la cabeza. Hola, esto es Finanzas Claras, y mi misión es sencilla: darte las claves del dinero y los negocios para que tú también construyas tu imperio desde cero. Si te enganchan estas historias y quieres aplicarlas a tus finanzas, suscríbete a mi canal. Es un segundo para ti y un mundo para mí. Y deja tu comentario. Pero antes de Louis Vuitton, si quieres dominar tu dinero de verdad, invertir y alcanzar la libertad financiera, el curso Domina tu dinero, aprende a invertir, ahorrar y ganar desde cero, es para ti. Es la oportunidad perfecta. Y ojo, esta oferta exclusiva no durará mucho si accedes desde mi enlace en la descripción. Haz clic ahora y transforma tu futuro. El tiempo es oro. La historia de Louis Vuitton, la marca que hoy ves en cada alfombra roja y en cada escaparate de lujo, empieza en la Francia de 1821. No en París, no en un castillo, sino en un pequeño pueblo llamado Anchay, en medio de la nada. Ahí, un niño llamado Luis, hijo de un granjero y una sombrerera, parecía condenado a la pobreza. ¿Educación formal? Olvídalo. ¿Dinero? Ni un céntimo. Su infancia fue dura, marcada por el trabajo en la granja y la pérdida de su madre a los 10 años. Y como si no fuera suficiente, su padre se casó con una mujer que, digamos, no era precisamente una madrastra de cuento de hadas. La vida en la granja se volvió insoportable. Luis se sentía atrapado, fuera de lugar, como un objeto extraviado en un baúl ajeno. Resistió, sí, pero llegó un punto en el que simplemente no pudo más. Una mañana de primavera de 1835, con solo 13 años y la mochila vacía pero llena de sueños, Louis Vuitton se escapó de casa. Su destino, París. Un viaje de 400 kilómetros a pie. ¿Te imaginas? Pero este viaje no fue solo físico. Fue un viaje de aprendizaje que forjaría al hombre detrás del imperio. Lo que descubrió en el camino es la clave para entender su genio. En su travesía, Louis se las ingenió como pudo. Tomó pequeños trabajos, aprendiendo de artesanos a trabajar con metal, piedra y, lo más importante, con telas y madera. Ganaba unas cuantas monedas para comer, pero dormir, eso era otra historia. Muchas noches el bosque fue su único techo, el frío su única compañía. 2 años de esa vida. 2 años de caminar y sobrevivir, hasta que finalmente la majestuosa París se presentó ante él. Con lo que había aprendido en el camino y con una determinación inquebrantable, Louis tocó a la puerta de Monsieur Maréchal, un reconocido fabricante de baúles. Maréchal, viendo su habilidad y sus ganas de triunfar, le dio una oportunidad. Un puesto de aprendiz que, sin saberlo, lo llevaría hasta la corte de la mismísima emperatriz de Francia. Te prometo que la conexión con la emperatriz es mucho más que una anécdota. Es el punto de inflexión que cambió todo. Pero antes, quiero que entiendas el mundo en el que Luis estaba a punto de irrumpir. En el taller de Maréchal, Luis descubrió el fascinante mundo de los artículos de lujo, específicamente los baúles para la clase alta. Pero ¿por qué solo para ellos? En la Francia de 1800, viajar era un lujo. Los trenes apenas empezaban a asomarse, y solo los más pudientes podían permitirse semanas o meses de viaje en carruajes o barcos de vapor. Y créeme,
No viajaban ligeros. Llevaban de todo: vestidos, sombreros, retratos, instrumentos, hasta pequeños muebles. Casi una mudanza completa. Por eso los baúles no eran un capricho, eran una necesidad. Tenían que ser enormes, resistentes y capaces de proteger un tesoro personal en trayectos largos y rudos. Louis se convirtió rápidamente en uno de los artesanos más hábiles del taller, ganando fama entre la élite parisina. Pero el verdadero salto no llegó de la noche a la mañana. Después de 16 años de dedicación, sí, 16 años, sus baúles llamaron la atención de la emperatriz Eugenia de Montijo. ¿Imaginas la escena? La mujer más poderosa de Francia, fascinada por su trabajo, lo contrató como su fabricante personal. ¿16 años? Hoy en día queremos un ascenso en un año, que el negocio dé dinero al mes, bajar 10 kilos en 2 semanas o volvernos virales de la noche a la mañana. Pero el éxito no funciona así. Lo que fácil viene, fácil se va. El único éxito que permanece es el que se construye sobre una base sólida: tu conocimiento y tu experiencia. Si no ves avances rápidos, no estás perdiendo el tiempo, estás construyendo esa base. Cuando sea inquebrantable, los resultados llegarán. Recuerda, el éxito de la noche a la mañana tarda años en llegar. Y hablando de bases inquebrantables, la emperatriz le abrió una lista de clientes de élite, pero fue su propia audacia y un pequeño detalle en los baúles lo que lo catapultaría a la historia. La recomendación de la emperatriz fue un trampolín. Louis se animó a abrir su propio taller en la Rue Neuve des Capucines, a un paso de la Place Vendôme, una zona que ya era sinónimo de lujo. Y hoy, 170 años después, Louis Vuitton sigue ahí. Ese mismo año, su vida personal también floreció. Conoció a Clémentine Émilie Pariot, se enamoraron y se casaron. Dato curioso, él tenía 32, ella 17, otras épocas. Desde su propio taller, Louis se obsesionó con innovar. En aquel entonces, los baúles eran de cuero, sí, muy elegantes, pero poco prácticos. Si llovía, se empapaban, arruinando todo dentro. La solución de otros fabricantes era hacer tapas abombadas, pero eso impedía apilarlos. Ocupaban más espacio y eran difíciles de transportar. Louis no se conformó. Experimentó hasta encontrar la lona, más ligera, más resistente y, crucialmente, impermeable. Con esto, diseñó baúles de tapa plana que podían apilarse fácilmente. Así nació el famoso Trianon Canvas Trunk, considerado el primer equipaje moderno. Un éxito rotundo en apenas un par de años, pero con el éxito siempre aparece un enemigo. ¿Adivinas cuál? Sí, los falsificadores. Un problema que apenas empezaba y que, créeme, se pondría mucho peor. Un momento. Antes de seguir con la increíble historia de cómo Louis Vuitton sorteó una guerra y volvió a la cima, quiero saber de ti. ¿Cuál de estas innovaciones te parece más sorprendente? ¿La tapa plana o la lona impermeable? Comenta cuál de estos tips te gusta más y dale like si quieres más contenido así. Y si te está gustando esta historia de superación y visión de negocios, suscríbete y no te pierdas el próximo hack que puede cambiar tus finanzas, porque lo que viene ahora es aún más impactante. Veremos cómo la marca se globalizó y cómo una cerradura cambió la seguridad del equipaje para siempre. Louis, imparable, decidió expandirse y abrió un taller en Asnières, a las afueras de París. Los pedidos llovían, y ya no solo la realeza francesa, sino líderes internacionales como Ismail Pachá, el Guedive de Egipto, lo buscaban. Todo iba viento en popa hasta que, ¡boom!, en 1870 estalló la guerra franco-prusiana. Louis y su familia tuvieron que abandonar todo y refugiarse. Años duros, donde a veces ni había qué comer. Cuando la guerra terminó, Louis regresó a Asnières y lo encontró todo en ruinas. Su taller, saqueado, sus materiales, robados. Pero Louis no era de los que se rinden. Con lo poco que le quedaba, buscó un nuevo local. Y en medio de la desgracia, apareció una oportunidad. Los precios de las propiedades estaban por los suelos.
Louis aprovechó y compró una tienda cerca de la Ópera Garnier y del Louvre, una de las zonas más prestigiosas de París. En cuestión de meses, el negocio volvió a despegar. Los pedidos llegaban de todas partes del mundo y Louis ya pensaba en la próxima innovación. Para ese entonces, la tecnología ya permitía imprimir patrones en tela. Louis, astuto, lanzó una línea de baúles con rayas impresas, un diseño moderno, único, y que dificultaba la vida a los falsificadores. Pero, como verás, esta sería solo una victoria corta. La verdadera revolución, la que llevó a Louis Vuitton a otro nivel, vino de la mano de su hijo George. Y no me refiero solo a una tienda en Londres, sino a una invención que cambió la forma de viajar para siempre. Poco después, George, su hijo, se involucró más en el negocio. Propuso abrir una tienda en Londres, convirtiendo la marca en oficialmente internacional, pero su mayor aportación fue una cerradura especial, la Tumbler Lock. ¿Imaginas una cerradura que hace que los baúles parezcan cofres del tesoro y que los vuelve prácticamente imposibles de abrir sin la llave? En esa época, robar equipaje era facilísimo en estaciones y puertos. Con esta innovación, los baúles Vuitton se convirtieron en los más codiciados del mercado. Pero la vida, como siempre, nos recuerda su fragilidad. Louis, rozando los 70 años, vio cómo su energía se apagaba. Una noche de febrero de 1892, el artesano que había dormido en los bosques, que había soñado con algo más grande, partió de este mundo, pero dejó atrás un apellido que nunca más volvería a ser solo un nombre. Louis Vuitton quedó en manos de George, y con él se abrió un capítulo aún más ambicioso. Pero, ¿qué pasa cuando los herederos no tienen la misma visión? Te adelanto que la historia está a punto de tomar un giro inesperado con la entrada de un verdadero lobo. George tomó las riendas y su ambición lo llevó a ver una oportunidad inmensa: Estados Unidos. Así como décadas atrás su padre vio en París el lugar perfecto, ahora George puso la mira en Chicago. La Feria Mundial, un evento gigantesco donde se reunía gente de todo el planeta para ver lo último en inventos, diseño y lujo. George no podía faltar. Llevó sus baúles y maletas y de inmediato captaron la atención de dueños de tiendas departamentales. En poco tiempo, la marca empezó a expandirse por Norteamérica. Pero, ¿recuerdas el viejo problema? Sí, las copias pirata. Fabricantes por doquier falsificando sus baúles. Para frenar esto, y al mismo tiempo para rendir homenaje a su padre, a George se le ocurrió crear un emblema, algo que distinguiera la marca de cualquier otra. Y así, inspirado por el nombre de su padre, nació el famoso monograma con las letras L y V entrelazadas, con flores y estrellas, el icónico monograma de Louis Vuitton. Más adelante, su hijo Gastón se sumó al negocio y trajo una innovación que hoy parece obvia, pero que en su momento fue revolucionaria: las bolsas de mano. En aquella época, para una mujer de clase alta, era de pésimo gusto llevar una bolsa. Se creía que una verdadera dama no debía cargar nada. Solo se aceptaban unas bolsitas diminutas, más un accesorio que algo práctico. Pero Gastón vio la oportunidad perfecta: convertir el bolso de mano en un accesorio de lujo. Y vaya que funcionó. Bajo su dirección nacieron modelos icónicos como el Kippaul, el Noé, diseñado para transportar botellas de vino y champán, ¿puedes creerlo? Y el Alma, creado específicamente para Coco Chanel. Aquí hay otra lección fundamental que podemos aplicar a nuestras finanzas y negocios. Louis Vuitton, después de más de 170 años, no solo sigue vigente, sino que es la marca de lujo más valiosa del mundo porque nunca, jamás dejaron de innovar. Desde Louis, que no se conformó con un buen baúl, hasta George, que se obsesionó con la seguridad del equipaje, y luego Gastón, que vio una oportunidad en los bolsos de mano. Esto nos enseña que, aunque tu negocio o tu producto ya funcionen, la clave para mantener el éxito es la renovación constante. Mejorar, cambiar, expandirte. No es un esfuerzo de una sola vez. Es una cultura de innovación, una disciplina de mejora continua que te mantiene siempre un paso adelante. Recuerda,
No solo es llegar, también es mantenerse. Pero, como en todos los grandes imperios, no todas las generaciones mantienen la misma visión. Y aquí es donde la historia de Louis Vuitton se cruza con un personaje que cambiaría para siempre su destino. Cuando la compañía empezó a quedar en manos de los 3 hijos varones de Gastón, Claude, Jean y Jacques, se notó de inmediato que no tenían ni la visión ni la habilidad de sus antecesores. ¿Recuerdas lo que dijo el fundador de Dubái, Sheikh Rashid? Mi abuelo andaba en camello, mi padre anda en camello, yo ando en Mercedes, pero mi bisnieto volverá a andar en camello. No siempre las nuevas generaciones están listas para manejar un imperio. Por suerte, los Vuitton lo reconocieron, y antes de que la marca se viera afectada, llamaron a alguien que sí sabía de negocios, su cuñado, Henri Racamier. ¿Quién era Racamier? Un empresario hecho y derecho. Había estudiado negocios, trabajado en Peugeot y fundado su propia compañía de acero, Stinox, dirigiéndola por 30 años antes de venderla. Tenía 65 años. La edad perfecta para jubilarse, pero los Vuitton lo buscaron, y él, un obsesionado del mundo de los negocios, no pudo decir que no. Racamier no solo transformaría Louis Vuitton, sino que cometería un error que, sin saberlo, abriría las puertas a un depredador financiero. La historia se pone tensa aquí. Cuando Racamier llegó, encontró una marca elegante, sí, pero pequeña. Louis Vuitton vendía bien en tiendas departamentales, pero ese era precisamente el problema. Ahí era solo una marca más. Racamier entendió algo clave. En el lujo, no basta con vender un bolso. Se trata de vender una experiencia. Que la tienda se sienta exclusiva, que el producto se exhiba como una obra de arte, que la compra sea casi un ritual. Por eso, vio clarísimo que el futuro no estaba en depender de las tiendas departamentales, sino en abrir sus propias boutiques. Así, no solo se quedarían con todo el margen, sino que controlarían la experiencia de principio a fin. En solo 10 años, abrió más de 100 tiendas, enfocándose en Japón y Estados Unidos. Pero su contribución no se quedó ahí. Racamier revolucionó el marketing de la marca. Antes, Louis Vuitton ni siquiera se publicitaba. Vivía de su reputación y de las recomendaciones de la élite. Pero Racamier sabía que eso ya no era suficiente. Lanzó campañas publicitarias, usó celebridades como embajadores, apostó por lo aspiracional y convirtió los bolsos Louis Vuitton en símbolos de riqueza y estatus. Antes de él, la marca generaba unos $20 millones al año. Con Racamier, esa cifra se disparó a más de 200 millones. En pocos años transformó un taller de lujo familiar en una marca global, en un verdadero monstruo. Pero fiel a su espíritu, Vuitton no se conformó. Quería crecer aún más. Y aquí es donde Racamier comete lo que sería el error más caro del mundo. Se dio cuenta de que, aunque la marca estaba en su mejor momento, seguía dependiendo casi por completo de una sola categoría: los bolsos y maletas. Eso la hacía vulnerable. ¿Qué pasaría si esa categoría se desplomaba o si el mercado se saturaba? Fue entonces cuando se le ocurrió una idea que cambiaría la historia del lujo para siempre: fusionarse con otra casa de lujo. Inmediatamente se fijó en Moet Hennessy, un grupo francés con muchísima tradición, especializado en champán y coñac. Por separado, cada casa era vulnerable. Juntas, se convertirían en un imperio imposible de tumbar. Además, ambas compartían el mismo tipo de cliente: gente con dinero, dispuesta a pagar por la exclusividad. Y así nació Louis Vuitton Moet Hennessy, lo que hoy conocemos como el conglomerado de lujo más grande del mundo. El detalle es que esta gran fusión también abrió la puerta a nuevos inversionistas, y entre ellos apareció un nombre: Bernard Arnault. Arnault no era un inversionista cualquiera, era un depredador, un maestro de las adquisiciones hostiles. Y su historia, te lo aseguro, te dejará con la boca abierta. En ese momento, Arnault ya era dueño de la marca de lujo Christian Dior, pero no la consiguió de una manera precisamente limpia. De joven,
Trabajaba en la constructora de su padre, Ferret Savinel, pero se dio cuenta de que el futuro no estaba en la obra pública, sino en los bienes raíces. Convenció a su familia de vender la parte de construcción y transformó la empresa en un negocio inmobiliario. Años después, se enteró de una oportunidad. El conglomerado francés Boussac-Sanfrère estaba al borde de la quiebra. Tenía de todo: fábricas textiles, tiendas, hasta marcas de pañales. Nada que llamara la atención, excepto por una joya oculta: Christian Dior. Boussac estaba ahogado en deudas, y el gobierno francés estaba desesperado por encontrar a alguien que salvara la compañía, y con ella, miles de empleos. Arnault vio su oportunidad. Reunió $15 millones de dinero familiar y 65 millones más de un banco. Creó una sociedad financiera y se lanzó a la compra. Le prometió al gobierno que salvaría la empresa y protegería los puestos de trabajo. Con ese discurso, logró adquirir Boussac por solo $80 millones, prácticamente regalado. Christian Dior valía varias veces esa cifra por sí solo. Fue, literalmente, el mejor negocio de su vida hasta ese momento. Pero apenas tomó el control, Arnault hizo lo contrario a lo prometido. Cerró fábricas, despidió a alrededor de 9,000 trabajadores y liquidó casi todos los negocios secundarios. ¿Con qué se quedó? Solo con lo que le interesaba: Christian Dior y Le Bon Marché, otro negocio de lujo. Así, de golpe, pasó de controlar una empresa familiar que facturaba $15 millones al año a controlar un imperio 20 veces más grande. Por estas tácticas despiadadas, empezaron a llamarlo el Terminator, aunque en su defensa logró que Dior volviera a dar ganancias. La compañía estaba en números rojos, pero Arnault entró, recortó gastos, eliminó lo que no servía, apostó fuerte por los perfumes y cosméticos, que daban márgenes altísimos, y relanzó la marca como sinónimo del lujo francés, volviéndola rentable y aspiracional una vez más. Entonces, cuando Arnault escuchó que Louis Vuitton y Moet Hennessy se estaban fusionando, no desaprovechó la oportunidad. Decidió invertir $500 millones en LVMH. ¿Y quién le abrió la puerta? Nada más y nada menos que Henri Racamier. Racamier no lo vio como una amenaza, sino como un aliado. Pensó que Arnault traía dinero fresco, experiencia reestructurando negocios y que, al no pertenecer a ninguna de las empresas, podría actuar como un árbitro neutral. Y es que desde la fusión, había constantes choques y batallas legales entre Racamier y Alain Chevalier, el CEO de Moet Hennessy. Muchos pensaron que Arnault calmaría las tensiones, y técnicamente lo hizo, pero a costa de eliminar a todos los que estaban en medio. Poco a poco, Arnault empezó a comprar acciones de LVMH, anunciándolo públicamente. Se alió con bancos y accionistas institucionales, presentándose como la opción más estable. Para 1989, controlaba cerca del 43% de las acciones y el 35% de todo el poder de voto. Esto le dio suficiente influencia para forzar una reestructuración del Consejo. ¿El resultado? Chevalier y Racamier quedaron completamente expulsados, y él fue nombrado presidente y director general. En esta jugada maestra, la familia Vuitton quedó fuera del imperio que su propia sangre había levantado. Lo único que sobrevivió fue su apellido, ahora al mando del lobo de Cachemira. Con Arnault al mando, Louis Vuitton empezó a perder fuerza. Mucha gente la veía anticuada y aburrida. Las celebridades ya no querían usarla, y las revistas de moda preferían hablar de Gucci o Prada, que estaban en pleno auge. Arnault entendió que si no cambiaba algo, la marca se iría a pique, y así en 1996, cuando se cumplieron 100 años del monograma, en lugar de solo celebrarlo con un desfile, invitó a diseñadores de la talla de Vivienne Westwood, Isaac Mizrahi y Manolo Blahnik a crear piezas únicas con la lona clásica de Louis Vuitton. La colección se expuso en las principales capitales del mundo y logró recordarle al público que la marca no solo tenía tradición, sino que también podía innovar y colaborar con los mejores. Y tan solo un año después,
En 1997 llegó el cambio clave. Arnold puso a Marc Jacobs como director creativo. Con él, la marca dejó de ser solo la de los baúles y empezó a incluir ropa, accesorios, relojes y joyería. Louis Vuitton se convirtió en un jugador fuerte de la moda global. Además, arrancaron las colaboraciones con artistas. Primero con Stephen Sprouse, quien creó los bolsos con grafitis y las flores neón. Después con Takashi Murakami, quien lanzó el famoso monograma multicolor que se volvió la obsesión de los años 2000. Y más tarde, se metieron al mundo del streetwear, lanzando en 2017 una colección con Supreme que mezcló la cultura del skate con el lujo. Esta explotó en ventas, y tan solo un año después, en 2018, Louis Vuitton dio un golpe aún más fuerte. Nombró a Virgil Abloh como el diseñador artístico de la línea masculina. Fundador de Off-White y aliado cercano de Kanye West, Virgil se convirtió en el primer afrodescendiente en dirigir la moda masculina de Louis Vuitton. Su debut en París marcó un antes y un después. Louis Vuitton abrazó por completo el streetwear, conectó con una nueva generación y reforzó su posición como la marca de lujo más importante de todo el planeta. Y así, a pesar de los años, Louis Vuitton logra mantenerse relevante. Pero no todo es color de rosa en el mundo del lujo. La marca arrastra hasta el día de hoy un problema que la persigue desde hace más de un siglo. Y te apuesto a que tú mismo lo has visto. Hablo de las falsificaciones. El reporte El Estado de Fake 2025 encontró que Louis Vuitton es la marca de lujo más falsificada del mundo. Y según Entropy, una de las plataformas de autentificación más respetadas, casi el 33% de todos los productos falsos que registran llevan su logo. Este nivel de piratería le cuesta a Louis Vuitton cientos de millones de dólares al año. Por eso, son famosos por ser extremadamente agresivos con las demandas. LVMH tiene un equipo interno de más de 60 abogados dedicados exclusivamente a cazar falsificadores, y han presentado miles de demandas en más de 100 países. Sin embargo, las falsificaciones no son del todo negativas. Al final, que existan tantas copias ilegales también es una señal clara. Significa que Louis Vuitton sigue siendo vista como un símbolo aspiracional, algo que la gente desea tener. Además, la marca sabe que ninguna imitación puede igualar la calidad de sus productos, ya que todo se sigue fabricando en sus propios talleres. Un artesano de Louis Vuitton debe entrenarse entre 18 y 24 meses antes de poder ensamblar piezas por su cuenta. Y en oficios más complejos, como la fabricación de los baúles, la preparación puede tardar hasta 5 años. Hacer un solo bolso puede requerir más de 250 pasos distintos y hasta una semana completa de trabajo. Gracias a esa tradición artesanal, a su estándar de calidad y a su obsesión con la innovación, Louis Vuitton sigue siendo la marca más valiosa del mundo, con un valor estimado hoy de más de 146.000 millones de dólares. Y pensar que todo empezó con un simple niño que no tenía nada. Hoy, ese mismo nombre se convirtió en el símbolo máximo del lujo y de la exclusividad. Lo interesante es que al final del día, Louis Vuitton hace lo mismo que cualquier otra marca: bolsas, maletas y ropa. Cosas comunes que cumplen la misma función que un producto mucho más barato. Pero entonces, ¿por qué la gente sigue pagando miles de dólares por algo común? La respuesta está en lo simbólico. No compras solo una bolsa. Compras lo que representa: la tradición, la exclusividad y la aspiracionalidad. Eso es lo que realmente multiplica su valor, más allá de la utilidad práctica. Así que, ¿qué lección de marketing y finanzas podemos llevarnos de esta increíble historia? Que tener un buen producto es importante, claro, pero nunca será suficiente. Lo que realmente hace que tu trabajo se distinga es lo que transmites: la confianza, el profesionalismo, la exclusividad o el valor agregado, algo que te haga imposible de reemplazar. Ahora, piensa tú, ¿cómo puedes proyectar mejor eso que ya haces? Tal vez cuidando tu imagen, comunicándote con más seguridad, asumiendo más responsabilidades o
simplemente actuando como si ya fueras quien quieres llegar a ser. Louis Vuitton es la verdadera historia de la pobreza a la riqueza. Pero, ¿a ti qué otras lecciones te deja esta historia? Cuéntame en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Si te gustó este viaje por el imperio del lujo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo análisis que te ayudará a dominar tus finanzas. Aquí tienes otro video que complementa esta estrategia de negocios. Como siempre, un gusto servirte. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!